Bienvenidos al temporal de documentales, el primer ciclo de documentales online que es presentado por Cooperativa.cl y por Chiledoc. Acabamos de ver la película, el documental Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán, que quizás sea uno de nuestros más importantes documentales, una de las piezas más solemnes, más majestuosas respecto a nuestra necesidad de recordar el tributo a quienes viven en el recuerdo y en la memoria. Si se la perdió, no se preocupe, porque va a estar disponible en el especial temporal de documentales.cooperativa.cl hasta el domingo 5 de junio. Así que esa ventana queda abierta para quienes quieran asomarse a la nostalgia de la luz. Y estamos en contacto a través de Skype desde París con su director, Patricio Guzmán. Está en Cooperativa.cl, una de las mayores figuras del cine documental chileno en el mundo. Su trabajo, su nombre resuena en los 5 continentes. Nostalgia de la Luz es su penúltimo trabajo, estrenado el año 2010. Bienvenido, Patricio Guzmán, a Radio Cooperativa. Muchas gracias por esas palabras tan elogiosas. Creo que Nostalgia de la Luz es una película que merece ser vista por los chilenos y me alegro mucho que ustedes la pongan y ya veremos qué preguntas tenemos. Estoy ansioso. La película merece ser vista y los chilenos y las chilenas merecen ver Nostalgia de la Luz. Por eso para nosotros era tan importante mostrarlo en este temporal de documentales. Y cierra, y quiero partir con ese cierre, cuando usted recuerda en las bolitas que se llamaban canicas en otros lugares, tiritos, yo recuerdo todas aquellas pequeñas piezas como galaxias guardadas en el fondo de los bolsillos. Lo que de alguna manera engloba todo el trabajo de Nostalgia de la Luz, ¿no? Es esa mirada a un mundo que es tanto más grande y es el mundo donde vive nuestra historia. Yo creo que las bolitas son un ejemplo, casi una maqueta de lo que es la Vía Láctea. Y a mí siempre me pareció interesante ver el interior que había en las bolitas. Había como flores, había diagramas, había otras galaxias adentro. Había pequeñas burbujas de aire que parecían planetas y eso a mí me encantaba, me gustaba mucho mirarlas al sol y por eso se me ocurrió terminar la película con esta mesa llena de galaxias que son bolitas, porque toda la película trata sobre el universo, sobre nuestra vida, sobre las posibilidades que tenemos de ser más felices en este universo un poco terrible que tenemos. Claro, y usted dice una forma de quizás caminar hacia esa paz, hacia esa felicidad quizás, es vivir en el único presente que tenemos. Hay una idea muy esquiva del presente en todo el documental. De hecho, el astrónomo Gaspar Galás casi hace imposible la idea de que ese presente exista. Usted le dice es una línea muy delgada y él se lo concede, pero en realidad es como si él no creyera en el presente. La verdad es que para un astrónomo es difícil creer en un presente amplio, porque ya desde el momento en que tú empezaste a preguntarme cosas, ya es el pasado. Y cuando ensayábamos antes es un pasado bastante lejos. Y probablemente cuando acabe el programa, todo el programa va a ser una pieza del pasado. De tal manera que el presente es una línea que pasa fugazmente delante de nosotros y que nos permite modificar el futuro. Eso es lo bueno, que es muy fugaz, pero permite modificar las cosas. Claro, es ahí donde se desarrolla la acción, en este pequeño espacio que tenemos es donde vamos construyendo lo que somos. Nostalgia de la Luz nace, se desarrolla y tiene su sentido en el desierto, porque el desierto es el que guarda el pasado, en distintos sentidos. El pasado de las estrellas, porque es su sequedad la que permite mirar hacia el cielo, y es la que guarda las memorias, y estas memorias tan dolorosas que son los pequeños restos calcinados que van encontrando los familiares de los detenidos desaparecidos y que precisamente se han preservado, que el desierto de alguna manera los ha guardado. ¿Cuál es su relación con el desierto? ¿Cuál era previa al documental y después de Nostalgia de la Luz?
Fui al desierto por primera vez cuando hice mi primera película, que se llama El primer año, que está antes de la batalla de Chile, durante los primeros meses del gobierno de Allende. Fui al norte a conocer las minas, yo nunca había estado en las minas, y me encontré con ese paisaje insólito, marciano, que me impresionó más que las minas. Digamos que me dieron ganas de seguir trabajando en el paisaje más que en el paisaje humano, que eran los mineros. Y nunca más volví, excepto para hacer esta película. Me quedó en la memoria la posibilidad de hacer una película sobre el desierto, sobre la sequedad, sobre la ausencia, sobre la soledad que hay allí, sobre esa especie como de pureza de que la única persona que hay en ese lugar son 20, 30, 40 personas, que hay kilómetros completamente desiertos. Y me gustó mucho la capacidad que el desierto te da para reflexionar, para pensar, para meditar sobre tu país, sobre Chile, sobre el futuro que va a tener, lo que pasó allí. Es un lugar, es un templo de la naturaleza. Son 30 años y es una impronta entonces que queda este deseo suyo de volver a trabajar en el desierto. Usted habla de los campamentos, lo que me permite preguntarle por Chacabuco, que es parte también de Nostalgia de la Luz, y cuando usted describe que a los militares bajo Pinochet les bastó con ocupar lo que eran los dormitorios de los mineros como celdas, lo que establece que el lugar donde los trabajadores de la principal riqueza chilena dormían era tan malo como una celda donde se podía encerrar a una persona. Y esa es una metáfora con una distancia en el tiempo que es muy poderosa. Sí, es cierto, las habitaciones son pequeñas, estrechas, oscuras, tienen pocas ventanas y ahí había dos camastros o uno, según el tamaño. Son lugares inhumanos, digamos que están hechos para que el trabajador cuando llegara durmiese, se repusiese y que saliera por la puerta al otro día a trabajar. Digamos que no hay ningún espacio para pasarlo bien, para sentarse, una especie de salita, para, no sé, jugar al ajedrez, al dominó, en fin, no hay nada de eso, todo está afuera. Y afuera no hay techo, y afuera hacía frío en la noche. Por lo tanto, es un lugar que es una celda para los obreros del siglo XIX, siglo XVIII, XIX, XX, y es una celda para los presos. No hay ninguna diferencia. Y eso es muy chocante, es uno de los varios aspectos donde Nostalgia de la Luz va abordando el pasado y trayéndolo hacia el presente en esta conexión. Pero allí también están los detenidos que logran un espacio de libertad. Y ese espacio de libertad está en sus mentes, está en su corazón y se canaliza a través de su capacidad para mirar el cielo, que era una cuestión que el doctor Álvarez, que es uno de los prisioneros, lleva hasta ese lugar. Sí, el cielo de Antofagasta es extraordinario. Digamos que tú miras para arriba y ves la Vía Láctea entera, puedes observar todas las constelaciones si sabes un poco, y el solo hecho de observar las estrellas es muy gratificante. Si tú te acuestas en la arena, es un placer mirar para arriba, incluso da miedo, porque el espacio se acerca, en la medida en que lo miras, se acerca más aún y te da la impresión de estar suspendido en el aire. Es muy bonito, es bello, es un espectáculo espectacular. Uno se siente muy pequeño, además, recuerda. Sí, uno se siente que es una mínima parte de un enorme complejo de astros, de física, de materia y probablemente de vida. Patricio Guzmán, hemos recibido algunas preguntas durante los días previos, ¿no? Y alguien me pregunta si es verdad que de pequeño tenía un telescopio, si había observado las estrellas de niño. Sí, tuve un telescopio pequeño, malo, pero era un telescopio, sí. Pequeño y malo. Lo invito a que volvamos un poco al documental en una escena que
que es muy poderosa y que se ha usado de alguna manera para resumirlo, ¿no? Este es un documental muy premiado, muy elogiado en distintas partes del mundo. Yo recuerdo los artículos quizás más bellos que he leído sobre Chile en el extranjero, tienen que ver con Nostalgia de la Luz. Y de alguna manera Gaspar Galás, que es uno de sus primeros entrevistados, creo que es el primer entrevistado, el astrónomo, de alguna manera captura una de las ideas esenciales del documental. Lo invito a escucharlo nuevamente. Bueno, tratando de hacer una comparación, aunque no se puede comparar porque no tiene nada que ver, pero es parecido a lo que hace un astrónomo, con una diferencia muy grande, que nosotros podemos dormir tranquilos después de cada noche de observación, mirando el pasado, buscando algo que está en el pasado. Podemos dormir tranquilos. A veces dormimos un poco mal porque es muy seco el aire, qué sé yo, pero dormimos tranquilos y al día siguiente volvemos al pasado sin conflictos, sin nada. Pero yo creo que esas mujeres no van a dormir después de buscar de buscar en los restos, digamos, tratando de buscar un pasado que no encuentran. Nunca van a dormir tranquilas mientras no encuentran eso. Y yo creo que esa es la gran diferencia, digamos. Ahí estaba Gaspar Galás. Esto es prácticamente al inicio de Nostalgia de la Luz. Y Patricio Guzmán, yo quería preguntarle, porque parte del arte del documentalista es alcanzar estas declaraciones, ¿no? Cuando las personas encuentran algo en sí mismas y lo cuentan a la cámara. Y Galás se mueve en distintos niveles y tiene mucha gracia, ¿no? Como él dice, está hablando de algo muy importante, como de la astronomía y la relación con la memoria, y luego dice, bueno, a veces dormimos mal porque el aire es muy seco. Yo creo que ahí hay un encanto espectacular en esos distintos niveles que maneja Galás. Sí, hay una... Galás es una persona muy tranquila, es muy cordial, es afectuoso. Yo me hice rápidamente amigo de él y entonces pensamos dónde podemos entrevistar, a dónde vamos. Y él me sugirió ir a una cúpula, a una especie de salón al lado de una cúpula que estaba vacía. Y allí empezamos a hablar directamente de lo que nos interesaba. Es decir, no hay un preámbulo. Lo que tú escuchas en el documental prácticamente es el comienzo de la entrevista. Yo puse la cámara al lado y nos pusimos a conversar. Gaspar tiene una enorme facilidad para la normalidad, es decir, él no se siente inhibido por la cámara, sino que habla con toda expresión, con esa fórmula que tiene de pensar un poquito lo que está diciendo, porque es un hombre, un científico, y inmediatamente dice una idea. Y lo más interesante de él es que es capaz de combinar el mundo científico con el mundo del día a día. Es decir, la realidad tal como es, la combina con la realidad fantástica que él observa en la noche. Eso me pareció notable porque es el primero que se refiere a las mujeres desaparecidas en el desierto que él utiliza para mirar el espacio. Eso me pareció notable en él porque fue el único que lo hizo. Ah, y él lo hace y es una figura que surge de él, entonces. Él es el que dice, bueno, yo creo que hay una diferencia muy grande entre las mujeres y nosotros. Y te voy a decir cuál es. Digamos que él estaba plenamente consciente de que había mujeres que sufrían buscando a sus muertos. Y él trabaja ahí mismo, en el mismo lugar. Fue uno de los personajes más sencillos y a la vez claros de lo que pasa en el norte de Chile. Galás dice, de hecho él, en algún momento del documental, se pone en los zapatos de quienes estaría buscando a un familiar que no vuelve, que no regresa nunca más y cuyo destino es totalmente incierto. De la muerte es lo más probable, pero aún así el destino es incierto. Y él dice, para mí sería como si mis padres estuvieran perdidos en la galaxia. Es como si él solo pudiera dirigirse hacia el cielo cuando piensa en estas metáforas, ¿no? Sí, él hace un ejemplo estupendo de imaginar que su hermana, su padre, su hermano están en un planeta distante y cuánto tardaría él en encontrarlos. Digamos, es imposible. Y él lo pone como ejemplo imposible, puesto que en el desierto no es posible encontrar un cadáver en esa inmensidad enorme.
Mm. Ahora, en ese ejercicio que él hace, hay algo que muchos no hacemos, y es el de ponerse en la situación de las demás personas, y puntualmente de estas personas. Y yo sé que usted ha sido muy crítico en su historia respecto a la forma en que Chile se relaciona con su pasado. Y me gustaría saber Sí, si continúa con esa mirada usted. yo creo que sí, que es un país que para poder vivir el día a día ha olvidado por completo el pasado. Digamos que los militares, en primer lugar, eh, eh, alejaron de tal manera el pasado que nos parece inalcanzable. Está tan ellos mismos lo pusieron tan lejos que para nosotros se volvió un territorio casi de imaginación. Y esa tendencia a alejarnos del pasado ha prevalecido hasta hoy. Digamos que Chile es un país que habla poco de la memoria, de lo que ocurrió. Es decir, la historia de Chile se termina con el gobierno de Frei o el de Alessandri. Luego hay una especie de isla, no se sabe quién estuvo, y luego recomienza la transición. Mientras no logremos incorporar ese trozo de historia realmente a nosotros, vamos a seguir dándonos vueltas. ¿Y qué significa darnos vueltas? Significa que es un país valioso, inteligente, interesante, ordenado, organizado, etcétera, pero que no cumple un papel en América Latina. Eso va a pasar. Ahora, ¿no ha visto usted que nuevas generaciones, que personas más jóvenes, sí están retomando ese pasado? Claro, todo el movimiento juvenil quiere saber qué pasó y quiere saber que le expliquen, quiere saber detalles, datos, números, incidentes, noticias, hechos. Quiere saber lo que los libros de historia no dicen. Y yo creo que lo van a conseguir. Hay que escribir esos libros. La mayor parte de los historiadores buenos ya lo han escrito, pero falta mucho. Claro, hay que escribirlos, hay que leerlos. Nostalgia de la Luz tiene varias de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, la historia del arquitecto que recuerda las celdas y luego las puede dibujar y las publica. Y esa es una cuestión que nos trae los campos de concentración que existieron en Chile, inmediatamente la memoria nos permite verlos. Ese tipo de cosas está en Nostalgia de la Luz. Me gustaría ver otro trazo, volver a ver con quienes nos están mirando en cooperativa.cl, otro momento de la película que precisamente tiene que ver con eso y que es uno de los momentos quizás más conmovedores, que es el de Victoria Saavedra y cómo ella se reencuentra con lo único que logra encontrar en el desierto, lo único que el desierto le devuelve de su hermano. Recordar esa mirada cariñosa y todo estaba reducido en eso, en unos dientes, en un pedazo de hueso y un pie que aunque parezca increíble, el último encuentro de mi hermano fue con el pie que yo tuve en mi casa, porque cuando se encontró la fosa yo sabía que era el zapato de Pepe, sabía que era el pie de Pepe, y en la noche como a las 3 de la mañana yo me levanté y le fue a hacer cariño a su pie. Y tenía un olor de descomposición. Estaba su calcetín, un calcetín color así, conche vino, granate, no sé, un rojo oscuro. Y lo saqué de la bolsa, lo miraba. Después me senté en un sillón del living, tuve como 2 horas sentada, pero en blanco, totalmente en blanco. No tenía la capacidad de pensar en nada, o sea, estaba impactada, choqueada por eso. Y al día siguiente mi marido se fue a trabajar y pasé toda la mañana con el pie de mi hermano. Estábamos reencontrándonos. Fue el gran reencuentro y quizás la gran desilusión también, porque en ese momento yo recién tomé conciencia que mi hermano estaba muerto. Ahí está el testimonio de Victoria Saavedra, que es el momento de una injusticia profunda, pero también de un cierre, de algo que muchas otras personas nunca tuvieron, que es la posibilidad de la certeza de la muerte, por lo tanto el fin de esta búsqueda angustiosa y permanente, y la capacidad de reencontrarse con lo único que ella tiene en ese momento. ¿Cómo usted encuentra el testimonio de Victoria?
Yo encuentro que es una mujer valiente, capaz de hablar de lo más doloroso de una manera muy clara, y dice que efectivamente lo que tú has dicho, que al encontrar ese cráneo incompleto, encuentra a su hermano. Digamos que ese es el final de un proceso que duró más de 20 años, que no es el ideal, porque imagínate encontrarse con un esqueleto, no es lo mismo, pero que es el fin de una búsqueda dolorosa tremenda que ella tuvo. Y también ayuda a las otras mujeres que están en lo mismo, que si no encuentran a nadie, por lo menos si ella encuentra lo que ella quería, es también para las otras un consuelo. Digamos que el colectivo trabaja en grupo, y lo que lo que una hace feliz a una, hace feliz a la otra. Es bonito eso. Claro, o sea, cada hallazgo es un hallazgo para el todo, es un trabajo que es orgánico, que es entre todas las mujeres. Es común, es común. Eso es un aspecto bien emocionante. En Nostalgia de la Luz hay una descripción, hay una música. Estoy pensando para quienes solo vieron las notas de prensa, solo han escuchado hablar o habían escuchado hablar de Nostalgia de la Luz antes de verlo. Y lo que da la impresión es que fuera un relato de muchísima tristeza. Pero Nostalgia de la Luz tiene muchos puntos de esperanza, ¿no? Y particularmente la historia final. La historia final es una historia cargada de esperanza, donde una vez más, igual que Victoria, reconocen un dolor. Aquí hay una persona que es hija de desaparecidos y reconoce incluso que ella tiene una falla. Es así como ella se ve a sí misma, pero al mismo tiempo es capaz de ver que otros no la tienen. Y esas son, para hacer referencia a un concepto de la película, son puntos de luz muy potentes en el documental. No sé si lo ve así. Sí, también. Yo creo que las tres mujeres que testifican son cada una un mundo de optimismo, a pesar de todo. Creo que las tres logran transmitir que el hecho de tener una persona desaparecida no significa en absoluto la muerte, sino que es un punto final y que tiene un renacer. Digamos que las tres están en buen estado, son personas que tienen una excelente relación con el grupo, con los demás, y han aprendido mucho de su búsqueda. Son ejemplares las tres, por eso las elegí. Patricio Guzmán, yo creo que muchas personas que acaban de ver el documental, que están siguiendo esta conversación con nosotros, pueden haber pasado por aquello que genera un buen documental, que es cambiar algo, ¿no? Que es darnos una nueva mirada sobre algo que ya estaba allí. Por lo tanto, algo en quienes lo ven cambia un poco. A mí me gustaría saber cómo lo cambió usted, si lo cambió usted de alguna manera el trabajo de Nostalgia de la Luz. Yo quiero citar a Ascanio Cavallo, crítico de cine, que él dijo que era una de las películas más esplendorosas que jamás se hubieran filmado en Chile. Y ocupa esa palabra que es nuevamente referida a la luz, ¿no? El esplendor de Nostalgia de la Luz. ¿Qué cambió en usted el documental? Bueno, es interesante recorrer el desierto de nuevo. El desierto es un territorio gratificante. Cuando tú estás en el desierto, te acuerdas de cosas de la infancia o cosas de tu vida que en Santiago no te acordarías. Es un lugar de ausencia de materiales, no hay nada, hay solamente una superficie. Es como estar en la Luna o en Marte, se parece más a Marte que a la Luna. Es fantástico, es un viaje por el espacio, llegas a un lugar que no tiene nombre, un espacio que no tiene dimensiones claras, y eso te hace reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que le pasó a los desaparecidos, sobre los mineros que allí murieron, o sobre la gente que fue feliz en ese lugar. Es un lugar estupendo. A mí me gusta mucho Nostalgia porque muestra mucho el desierto. Que era aquella idea que usted tenía 30 años antes, incluso antes de registrar las imágenes históricas, que son quizás de las más potentes de la historia de Chile, ¿no? Del bombardeo de la Moneda. Usted registró para el país ese momento de
que es furia, que es pérdida, que es trauma, que es guerra, ¿no? Y también recordó este momento que es una mirada mucho más pausada, un recuerdo, una reflexión, como usted dice, que es solo la que permite el desierto. Hay un arco amplio entre esas dos cosas. ¿Sus próximos proyectos o sus próximas inquietudes, hacia dónde van? Voy a hacer una película sobre la cordillera de los Andes. Es decir, voy a hacer este muro que divide Chile del mundo, lo quiero explorar. Quiero saber quiénes viven allí, hay gente que vive adentro, hay algunos poblados medio desconocidos de gente. Quiero hablar con exploradores que entraron, quiero entrar yo a ella y quiero estar en medio de esta montaña que nos ha aislado durante milenios. Y quiero saber qué significa para nosotros. Casi todo el mundo se esconde detrás de la cordillera, nos escondemos detrás de ella. Es bueno tener un parapeto en la vida, pero me gustaría hablar de ese tema mucho. Es un tema estupendo, a mí me encanta. Es un tema estupendo. O sea, una vez más uno piensa, el desierto, era tan obvia la conexión, ¿no? Entre la búsqueda y el recuerdo del pasado, en fin, y ahora en la cordillera de los Andes, claro, así cuando usted lo cuenta, da la misma impresión. Patricio. Sí, es una gran muralla de contención que nos ha aislado de muchas cosas malas del mundo. Es una tierra prometida la que está al otro lado, que es Chile. Es fantástico, es bonito. Claro, nos ha determinado. Exactamente, justamente. Ya quedamos inquietos inmediatamente para ver su nuevo documental. Solo quiero ir cerrando esta conversación con las preguntas que mandan nuevamente quienes vieron el documental, ¿no? Y básicamente la que se reitera, estoy citando a Alejandro Canales, a Luis Valenzuela, Chicadis, que escriben, y es una vez más cómo llegó a esa metáfora. Lo tratamos un poco en la conversación, pero estas personas lo que están preguntando, viendo Nostalgia a la Luz, es una vez más cómo llegó a esta conexión que resulta tan obvia después de que uno la ve. ¿Cómo usted la encontró? Mira, ahí hay una cuestión que no se puede explicar, porque yo sentía atracción por el desierto. Me gustaba ir ahí, me gustaba estar en esa zona del mundo, pero no sabía realmente hasta qué punto iba a enriquecer el desierto la película. A mí me interesaban los desaparecidos de Pinochet, pero también me interesaban los desaparecidos de las minas, ¿no? Ahí es un desierto donde ha habido muchas luchas, porque tenía mucha riqueza. Y me atrae, digamos que cuando uno trabaja en un tema, no trabaja solamente por la razón o por las razones que vas a revelar, sino que porque te atrae, porque tú misma te sientes atraída por lo que allí hay. Y a mí me pasó que tenía unas ganas enormes de ir a ese lugar solitario. Y después vienen, por supuesto, todo el contexto, los muertos, los desaparecidos, etcétera, que son fundamentales. Pero el deseo primero viene de unas ganas de ir a ese lugar, como me pasó con el Botón de Nácar, de ir a lo más sureño de Chile, cuando Chile se acaba, cuando el país se disuelve en islas. Yo quería estar allí. Y la cordillera es el tercer gran monumento nacional que yo quiero conocer. O sea, no hay una explicación, si tú quieres, racional. Fui allí a buscar esto porque allí están los muertos, qué sé yo. No, eso viene después. No te puedo explicar por qué. Pero se entiende, yo creo. Es el lugar el que determina la reflexión, es el lugar el que instala la pregunta. Exactamente. Hay una pregunta de Alejandro Canales, que además de felicitarlo, quiere consultar si de alguna manera, qué comentarios le hicieron las familias que aparecen en Nostalgia de la Luz, si pudo seguir en contacto con ellas. Sí, fueron muy cariñosas. O sea, las mujeres de Calama fueron cariñosas, las que encontré en Santiago también, y la gente que vive fuera hay mucha gente que está en la misma situación. Todo el mundo es muy cariñoso, digamos que te devuelven el deseo de seguir haciendo películas del mismo tema porque son tan efusivos y tan
sinceros en su felicitación que te emociona. Todo el mundo ha sido así. Muchísimas gracias. Patricio Guzmán, cerramos aquí la conversación sobre Nostalgia de la Luz. Le agradecemos muchísimo que se haya contactado con nosotros desde París para el temporal de documentales. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por hacer este programa de documentales, me parece estupendo. Muy buenas noches. Adiós. Agradecemos la conversación con Patricio Guzmán, que es también la conversación con uno de nuestros principales documentalistas. Y me despido, pero los dejo invitados a ver Nostalgia de la Luz porque va a quedar disponible hasta el 5 de junio en nuestro sitio, en temporaldedocumentales.cooperativa.cl. Quiero además que quedemos todos atentos porque tenemos una próxima exhibición. Habeas Corpus, que dirigieron Claudio Barril y Sebastián Moreno, va a ser nuestro próximo documental para exhibir este 14 de junio. Así que nos vemos, nos encontramos todos y todas bienvenidos.